Bueno, vamos a ver los temas de hoy. Lo que estaremos viendo hoy sería la herencia prototípica. Seguimos con JavaScript. Después vamos a ver un poco de la herencia mediante las clases, que básicamente es lo mismo, pero vamos a ver un ejemplo claro de cómo aprovecha JavaScript la herencia, porque lo hace de una manera particular. Y vamos a ver cómo aplicamos la herencia mediante la palabra de clases, que es una característica que se implementó con una de las incorporaciones que hizo ES6 en el 2015. Después vamos a ver reseteando un constructor y llamando al superconstructor. Vamos a mover un ratito a C# para ver un ejemplo y hacer una comparación entre los dos lenguajes de programación. Bueno, la herencia prototípica y la herencia mediante las clases en JavaScript. Vamos a empezar con eso. Bueno, mencionando JavaScript, es un lenguaje de programación particular. Habíamos comentado la clase pasada que JavaScript tenía características que lo diferenciaban de los demás, que era de tipado débil, y una de las características más importantes era que era basado en prototipos, y algo que no vamos a encontrar muy comúnmente usado en otros lenguajes de programación, basado en prototipos. Por eso era muy importante entender un poco el concepto de prototipo en JavaScript. Acá me dice que la herencia en JavaScript, para JavaScript, no usa la herencia clásica. En vez de esto, usa la herencia prototípica. En la herencia prototípica, un objeto hereda propiedades de otro objeto por medio del vínculo de un prototipo. Como está en el ejemplo, imaginando que tengo una instancia persona con una propiedad, una función, dentro de mi objeto, por ser en JavaScript, inmediatamente de forma automática se me incorpora en mi instancia una propiedad llamada prototype, que se puede acceder mediante la palabra proto, guión medio, guión bajo, proto, guión bajo, guión bajo. O sea que instantáneamente cuando yo en JavaScript me creo un objeto, se incorpora esta propiedad prototype. Esa propiedad prototype está haciendo referencia a una función constructora. En este caso, si mi objeto fue creado de manera literal, ya vamos a ver ahora un ejemplo claro, el prototipo de este objeto va a apuntar directamente a la función constructora de object. Como vimos en la clase pasada, en JavaScript, object vendría a ser de alguna manera el objeto padre de todos los objetos en JavaScript, al igual que en C#, toda clase directa o indirectamente terminaba derivando de otra clase que se llamaba object. Algo muy similar sucede en JavaScript, pero con el objeto object. Vamos a ver un ejemplo más claro, vamos a ver un repaso de prototipo para ver si quedó bien claro. Bueno, básicamente, si yo hiciera que mi objeto persona se creara en base a una función constructora persona que yo definí previamente y no de manera literal, ya vamos a ver el ejemplo, el prototipo de mi instancia en JavaScript terminaría apuntando a la función constructora de persona, al prototipo de la función constructora. Y a su vez, esta función constructora, el prototipo sería la referencia al prototipo de object. Vamos a ver un ejemplo claro, vamos a hacer un repaso de lo que era el prototipo en JavaScript. Considerando esto de los prototipos, se entiende que en JavaScript, al ser un lenguaje basado en prototipos, todo objeto, toda instancia o toda variable o toda función, porque una función en JavaScript es considerada un objeto también, va a poseer un objeto prototype. Vamos a ver de qué se trata. Recuerden que si yo declaraba un array en JavaScript, le asigno un valor cualquiera, básicamente esto es una variable, es un objeto, es un array que contiene 3 elementos. JavaScript inmediatamente le incorpora un prototype a este objeto. Bueno, ahora yo estoy trabajando nada más que con un archivo HTML sencillo. Incorporo mi archivo JavaScript, que sería este, donde estoy escribiendo el código. Bueno, esta es la página de HTML. Y si yo ahora analizo mi objeto array que acabo de crear, veo que tengo los valores. Si yo navego dentro de las propiedades de mi array, encuentro la propiedad prototype. O sea que todo objeto en JavaScript va a heredar este objeto prototype. Y en su interior encontraba funciones que me servían para procesar mi elemento array. Y lo mismo sucedía con cualquier tipo de objeto. Si yo creaba una variable para guardar una fecha, date, crea un objeto literal, como ser
persona. Este sería un objeto literal en JavaScript. No estoy definiendo un objeto mediante la palabra new, sencillamente lo creo como una variable y procedo a definir la estructura. Esto sería literales de los objetos en JavaScript. Porque como lo dice la palabra literal, básicamente define el objeto de manera literal. Bueno, tengo tres tipos de objetos diferentes. Uno más, por número. Bueno, según el ejemplo que tenías recién, ya teníamos un prototipo. Si yo navego por número, este objeto también va a tener un prototipo, al igual que fecha, y el objeto persona. Puedo navegar en el objeto persona a simple vista, tengo mi propiedad nombre y un prototipo. El prototipo apunta a la función constructora de object, que sería el último nivel en la cadena de prototipos en JavaScript. Todo objeto, fecha, número y array, al igual que persona, en su último nivel de prototipado, termina apuntando al prototipo de object. Y object define todas estas funciones que vendrían a ser generales, vendrían a ser de alguna manera global. Yo puedo probar eso si yo les digo array. Para navegar el prototipo de una propiedad en JavaScript, escribo el nombre del objeto, proto. Ahí me va a dar el primer nivel de prototipo de array. Y el primer nivel de prototipo de array encontraba todas estas funciones que me permitían trabajar con un array. Pero si yo voy al prototipo del prototipo, es una cadena de prototipado, terminaba encontrando el prototipo object, que también va a estar presente en la variable número, número.proto, es el mismo objeto. Cada una de las variables, cada uno de estos objetos heredó el prototipo de object. Lo mismo pasaría con fecha. Si yo hago esto con fecha, me va a pasar algo muy similar a lo del array, donde primero voy a encontrar un prototipo en base al tipo de datos de fecha, que me va a brindar funciones que me van a permitir trabajar y procesar una fecha, un tipo de dato de fecha. Get date, get minutes, get month. Pero si me voy al prototipo de ese prototipo, desciendo un nivel más en la cadena de prototipado, y estoy básicamente en el prototipo de object. ¿Qué sería ese object? Sería este object. Object.prototype sería, bueno, no me lo muestra literal, pero todo objeto termina heredando del prototipo de este objeto. Bueno, básicamente eso sucede en JavaScript, por eso se dice que es un lenguaje de programación basado en prototipos. Aprovechando esta poderosa característica que es el prototipo en JavaScript, es que se puede implementar herencia. Ahora vamos a ver un ejemplo. Considerando esto de JavaScript, los prototipos, voy a crear una función constructora, persona. Voy a definir como parámetros para recibir a este objeto, variable tu nombre, apellido, edad y dirección. Antes de crear un objeto, antes de la implementación de la palabra clase en JavaScript, como vimos en C#, nosotros tenemos la palabra clase, que definía la estructura y la plantilla de un objeto. Luego, en base a esa clase, creábamos múltiples instancias. En JavaScript esto no existía antes de 2015, antes de que se incorporara una nueva funcionalidad que se denominó ES6, ECMAScript 6. Entonces, la manera de acercarse a esta programación orientada a objetos mediante una plantilla era esta, creando una función constructora o una function factory, que ya vamos a ver de lo que se trata, pero básicamente terminaba devolviendo el mismo resultado. Se generaba una plantilla, si se quiere, y en base a esa plantilla se creaban múltiples instancias.
Ahora hidrato cada una de las propiedades internas de este objeto, de esta función constructora, con lo que se recibe por parámetro. Bueno, ya tengo mi función constructora. Y ahora en base a esta función constructora voy a crear una instancia. Var persona es igual a new persona. Ahora si pruebo esto, analizo el objeto persona, voy a navegar y veo las propiedades que definí y el prototipo. Esto habíamos visto en la clase pasada. Todo objeto y toda instancia hereda del prototipo. El primer nivel, el prototipo de esta instancia, no va a ser object, va a ser la función constructora persona. Vemos que el prototipo apunta a la función constructora, al constructor de persona, y me muestra los parámetros. Y el prototipo del prototipo de esta instancia va a terminar siendo object. Bueno, ahora con eso en mente, vamos a tratar de aplicar la herencia, y vamos a ver un poco la herencia prototípica y después aplicando la palabra clase. Ahora me voy a crear una función constructora para una entidad que quiere heredar de persona, como ser empleado. Bueno, siguiendo el prototipado en JavaScript, si yo quisiera ahora que empleado herede las propiedades que yo tengo en mi clase, no es una clase, perdón, en mi función constructora persona, primero voy a definir unas propiedades únicas para empleado, como ser el sueldo. Voy a crear la instancia en base a esa función. Bueno, ya tengo dos instancias creadas y vamos a ver qué difieren persona de empleado en sus prototipos. Vemos que el prototipo de persona era la función constructora persona, y en lo que va a diferir de empleado es que el prototipo de empleado, el primer nivel de prototipo, va a apuntar a la función constructora de empleado. Pero seguimos viendo el principio de JavaScript, que todo objeto, toda instancia de objeto posee un prototipo, aunque no lo hayamos escrito, aunque no se lo hayamos incorporado de manera manual, todo objeto termina heredando este objeto prototype. Bueno, ahora en JavaScript, si yo quisiera que antes de la implementación de ES6, si yo quisiera que se heredara cada una de las propiedades que tengo en la clase, perdón, en la función constructora persona, yo podría hacer algo como esto. Decirle en la función constructora de empleado, persona.call. Era algo así como decirle básicamente a JavaScript que en esta función constructora de empleado se termine comportando como se comporta persona. Básicamente estoy llamando, estoy haciendo uso del constructor, la función constructora de persona, pero le estoy pasando como referencia esto, this. This ya vamos a verlo en una clase más adelante en detalle, una palabra clave de JavaScript, también la tenemos en C#, pero básicamente hace referencia a este bloque de código, está referenciando a la función constructora de empleado. Y en esta línea le digo, básicamente, de alguna forma, create las propiedades, un objeto con las propiedades de persona, llamame constructor de la función constructora persona, pero como referencia pasa este objeto. Entonces ahora yo puedo ver que persona sigue teniendo sus mismas propiedades, y si analizo empleado,
de repente heredó propiedades que tenía la función constructora persona. Esto sería un poco la herencia en JavaScript mediante prototipos. Apellido, dirección, edad, nombre y sus variables únicas. El prototipo de empleado sigue apuntando a la función constructora de empleado, como se ve acá abajo, mientras que persona sigue apuntando a persona. Y ya habíamos visto en la clase pasada, por ejemplo, si yo defino una función, la función constructora de persona, como ser obtener, saludar. Saludar, le hago una función. Defino otra función. ¿Qué pasaba con esto? Si yo defino un cierto número de funciones en mi función constructora para persona, la instancia de persona terminaba heredando estas funciones naturalmente, pero también va a pasar con empleado al estar llamando a la función constructora dentro del objeto empleado. No tendría que haber inconvenientes porque aparentemente lo que yo estoy esperando en empleado posee tanto las propiedades como las funciones que tiene persona. Pero en JavaScript, mediante el prototipo, se puede evitar esto. ¿Qué cosa? Que yo tengo un número ilimitado de instancias en base a una función constructora. Yo podría crear muchas personas en base a esta función y muchos empleados en base a la misma función. Y de momento mi función, obtener edad, valga la redundancia, y saludar, se está duplicando muchas veces. Voy a tener que tener un espacio en memoria tanto para guardar esta función como saludar en cada una de las instancias. La manera de resolver eso, habíamos visto en la clase pasada, era incorporar todas las funciones que yo pudiera y quisiera que se evitara guardar en memoria por cada una de las instancias, era moverlas de la función constructora y guardarlas directamente en el prototipo, porque el prototipo de un objeto en JavaScript es accesible y es modificable. Persona, o sea, básicamente sería remover estas funciones del nivel inicial del objeto y guardarlas en el prototipo. De esta manera van a estar escritas una sola vez, guardadas en memoria las funciones, y cada una de las instancias va a estar haciendo referencia al mismo prototipo. Y la forma de hacer eso era indicando persona.prototype. De esta forma yo estoy accediendo al prototipo del objeto que se va a crear en base a esta función constructora. De la misma manera yo puedo acceder al prototipo de cualquier tipo de objeto en JavaScript. Persona.prototype.saludar, y estoy definiendo una nueva propiedad en el prototipo de persona. Entonces me llevo esta función. Ya puedo prescindir de esa función aquí dentro, y lo mismo hago con obtener edad. Pero no estoy escribiendo esto en cualquier lado. Si se ve, se denota, sería en el prototipo de persona, sigue siendo válido. Persona.prototype, obtener edad, va a ser una nueva función, y la lógica de la función. De esa manera, persona a primer nivel va a poseer las propiedades básicas, pero sigue teniendo las funciones dentro del prototipo. Y para acceder a ellas simplemente es punto, como accedo a una propiedad, de la misma manera accedo a la edad. Edad más 7, persona, saludar. Se sigue accediendo de la misma manera a pesar de que está a un nivel más bajo dentro del prototipado del objeto. Ahora si yo veo empleado,
Si yo quiero buscar esas funciones, ya no las posee. Sencillamente, en la función constructora de empleado, cuando yo dije persona.callThis, básicamente estoy heredando las propiedades, pero no el prototipo a un primer nivel. Si yo analizo el prototipo de empleado, sigue teniendo la característica única de que el prototipo surge de la función constructora de empleado. Entonces no encuentro la función obtener edad y tampoco saludar. Bueno, yo pudiera haber querido que no solo heredar las propiedades de persona, sino también lo que existiera en el prototipo de persona. ¿Cómo podría hacer eso para la función constructora de empleado? Hago lo siguiente. Le digo empleado.prototype y ahí estoy accediendo al prototipo del empleado. Empleado.prototype que sea igual a persona.prototype. De alguna manera estoy aprovechando la herencia prototipo. Ahora vamos a ver el resultado de esto. Escribo los dos objetos. Veo que empleado sigue teniendo las propiedades de persona y en su prototipo estoy heredando las propiedades, las funciones, perdón, que tenía el prototipo de persona. Y al último nivel, en el prototipado, el object, como todo objeto. Pero hay un problema con esto. Por ejemplo, si yo quiero decir ahora persona, si yo modifico, vamos a hacer una modificación. Persona.saludar, vamos a dejar así, saludar. Hola, soy una persona. Básicamente está consumiendo la función dentro del prototipo de persona. Pero si yo digo ahora empleado.saludar, encuentro este problema. Hola, soy una persona. Si bien el empleado es una persona, yo puedo querer que la función dentro de empleado se comporte de una manera diferente por estar tratándose de otro tipo de objeto. ¿Cómo podría lograr esto? A ver, vamos a ver. Yo ya entiendo que empleado, el prototipo está siendo idéntico al de persona. Yo puedo ahora venir, empleado.prototype.saludar y sobreescribirlo directamente. Estoy accediendo al prototipo de empleado y a la función que ya existe, saludar, que acabo de heredar del prototipo de persona, la voy a sobreescribir. Hola, soy un empleado. Veamos si funciona. Ahora yo, si le digo a empleado saludar, hola, soy un empleado. Perfecto. Pero hay un problema con esto. Si ahora le digo a persona, saludar, me va a decir, hola, soy un empleado. ¿Qué fue lo que pasó? Eso es algo a tener en cuenta cuando se hacía herencia o se sigue haciendo todavía herencia mediante el prototipo. Al copiar directamente el prototipo de persona en empleado, básicamente lo que se hizo fue copiar la referencia al prototipo de persona para el objeto empleado. No se creó una instancia propia de prototipo para empleado. Entonces, el saludar de empleado directamente ignora la pisada que hice yo, ignora la sobreescritura del método, y si bien lo sobrescribe, lo mismo sucede con persona, porque al decir empleado, prototype, punto saludar, cambia tu lógica, yo estoy haciendo básicamente la modificación en el prototipo de persona, porque en esta línea, en la 25, acabo de hacer una copia de la referencia, ¿se entiende? Básicamente algo de lo que pasaba en C# cuando veíamos el tema de tipo de datos por valor y tipo de datos por referencia. Cuando se creaba una instancia en C# de un objeto, este venía a vivir en el heap, en el montón, y no en el stack. En el stack pasaba a vivir solo la variable de la persona, si yo creaba una persona en C#, pero esa variable apuntaba al objeto completo en el heap. Entonces, si alguien copiaba de un objeto a otro objeto la variable que estaba en el stack,
Sencillamente, en vez de copiar el objeto, estaba copiando la referencia de memoria, estaba apuntando al mismo objeto. Entonces encontrábamos el problema en C Sharp, que dos objetos tenían la referencia apuntando al mismo objeto en la memoria. Entonces, el modificar uno iba a modificar el otro, básicamente era un mismo objeto. Algo muy similar pasa en JavaScript con el prototipo, y suele ser el motivo de errores y de bugs cuando no se entiende bien el principio de prototipo en JavaScript. ¿Cómo podré yo ahora evitar esto? Porque en la herencia ya acabo de obtener las propiedades de persona en el empleado y también encontré un método de heredar también el prototipo de persona en empleado. Pero ¿cómo podría evitar eso? Sencillamente se hace de la siguiente manera. Se le dice object.create. Este object create, en vez de hacer una copia exacta del prototipo de persona para el prototipo de empleado, lo que termina haciendo es creando un objeto nuevo en base al prototipo de persona. Veamos si funciona. Una persona saluda. Hola, soy una persona. Sigue saludando como persona. El prototipo de persona se mantuvo intacto, no fue modificado. Ahora el prototipo de empleado. Hola, soy un empleado. Como pueden ver, nos acercamos un poco más a un funcionamiento esperado, heredando prototipos. Vamos a ver qué pasó. Persona, como vemos, tiene las propiedades dentro de su primer nivel y saludar y obtener edad en el prototipo de persona. Ahora empleado tiene la función saludar, que ese empleado es la que es la que modifico en este nivel. En el prototipo de empleado le digo saludar va a ser igual a esta nueva lógica. Entonces lo que yo encuentro acá en el prototipo de empleado directamente es ese nuevo saludar. Básicamente crea uno nuevo. Si yo sigo navegando en la cadena de prototipos para empleado, voy a encontrar todavía que existen las funciones del prototipo de persona, porque el prototipo de empleado le acabo de indicar que se cree en base al prototipo de persona. Si yo accediera a este saludar desde mi empleado, o sea, al segundo prototipo, me diría, hola, soy una persona. ¿Por qué no pasó? Porque en JavaScript, cuando yo hago referencia a una propiedad del objeto o a una función, JavaScript busca en el primer nivel a ver si existe una función que se llame saludar. No existe. Bueno, ahí se va al prototipo. Existe una función saludar y si la encuentra, toma la primera. Y esta es la función saludar del empleado, la que tiene la lógica para el empleado. Por eso es que no continúa en la cadena de prototipos y no termina encontrando el saludar de persona. ¿Se entiende básicamente cómo sería la herencia en prototipos de JavaScript? Bueno, vamos a hacer una diapositiva. Como vimos, todo objeto terminaba apuntando en su prototipo al prototipo de object en su último nivel. ¿Qué pasaba recién? Como vimos con el array, con el date, con un number, y ahora vamos a ver con una clase. ¿Qué pasaba recién? Con la creación de la persona y el empleado, para que quede un poco más claro. Yo definía una función constructora persona en la cual, como base, yo terminaba creando una instancia que tenía las propiedades nombre, apellido, dirección y edad, y un prototipo, como siempre, un prototipo. Cuando yo creaba una función constructora de empleado y le decía dentro de esta función persona call this, básicamente llamaba al constructor, al prototipo de persona y heredaba todas las funciones, así como su prototipo. Cuando yo hacía la copia del prototipo en empleado prototype, que sea igual al persona.prototype, básicamente ambos objetos terminaban apuntando a un mismo prototipo. ¿Se entiende? Era el problema que encontrábamos en C# cuando hacíamos copia de un objeto por referencia. Bueno, vamos a ver un poco de qué se trata ECMAScript 6, porque ECMAScript 6 es la base que termina implementando en el año 2015 la palabra clase JavaScript, porque como vimos recién, para crear un objeto en JavaScript no se hacía mediante una clase, se hacía mediante una función constructora o una factory function.
Bueno, ¿qué sería ECMAScript 6? Primero que nada, ECMA Internacional sería una asociación industrial, si se quiere, dedicada a la estandarización de la información y los sistemas de comunicación. Entonces, es toda una asociación encargada de estandarizar conceptos, estandarizar normativas. Y ahora vamos un poco más en detalle de qué. ECMAScript. Bueno, ¿qué sería ECMAScript? Porque se le añade la palabra script a la ECMA Internacional. Es una especificación de lenguaje de programación que se encarga de regir las normativas para establecer cómo debe ser interpretado y funcionar el lenguaje de JavaScript, en particular JavaScript. O sea, porque como sabíamos, el lenguaje de programación JavaScript en un principio era corrido en navegadores de Internet, en navegadores, en exploradores. Pero en el futuro JavaScript ya no dejó de ser un lenguaje que solo es ejecutado en motores de navegadores para ser también ejecutado en ordenadores, en computadoras, con plataformas como es Node.js. Con Node.js es posible escribir código JavaScript y ser ejecutado como una aplicación de Windows, básicamente. Entonces, ECMAScript lo que hace se encarga de regir las normativas para establecer cómo va a ser interpretado y cómo va a funcionar el lenguaje JavaScript, ya sea en una plataforma como ser Node.js o en cualquier tipo de navegador que se esté utilizando. Bueno, JavaScript y ECMAScript 6. JavaScript es un lenguaje de scripting de uso general que se ajusta a las especificaciones que fija ECMAScript. Básicamente, cuando hablamos de JavaScript ES6, que se abrevia por ECMAScript 6, estamos haciendo referencia al mismo lenguaje JavaScript que conocemos, con la única diferencia de que esa versión de JavaScript está aplicando las normativas que estableció ECMAScript 6, ¿entiende? ECMAScript 6 es una versión del borrador de ECMAScript en la que se introdujeron nuevas características, porque ECMAScript empezó desde el 2015, e incluso años anteriores al 2015, a alargar nuevas normativas y características una vez al año, o básicamente actualizar su versión una vez al año. En el año 2015 surge la versión de ECMAScript 6. Esa versión incorpora en el lenguaje de JavaScript nuevas características que vamos a ver cuáles son. Algunas de las características que incorporaron son, por ejemplo, las arrow functions, conocidas en otros lenguajes como C# o Java, como expresiones lambda, arrows o flechas, abreviaciones de funciones utilizando el operador el igual y el signo de mayor. Básicamente, si se ve este ejemplo, para obtener los cuadrados, está usando una función arrow function, se denomina, en la siguiente función de abajo. Se asemeja mucho más esto al lenguaje de programación C# o Java, los que programan en Java o en C#. Otra característica nueva que incorporó fue el let y el const. La nueva palabra let para definir variables y la nueva palabra clave const. Let indica que una variable solo va a estar definida en un bloque en particular. Al terminar el bloque, la variable deja de existir. Esto es muy útil para evitar errores lógicos cuando alteramos una variable que no deberíamos. Básicamente me está diciendo que si yo tengo un bloque de código como este, una función, tengo delimitado el inicio y el fin dentro de la función. Si yo voy a trabajar un dato que no me interesa conocer fuera de mi función, fuera de este bloque, en vez de definirlo como var, se recomienda ahora con esta nueva versión, definirlo como let. Entonces, no va a vivir fuera de este bloque, básicamente. Y la palabra const. Const está utilizada, reservada, cuando yo voy a definir un objeto, una variable, cuyo dato, cuyo valor no va a ser modificado en el proceso de mi programa, en la ejecución del programa. Básicamente ahí definiríamos valores fijos, en duro si se quiere, un valor que no va a poder ser modificado. ¿Qué diferencia hay con haber creado una variable var, por ejemplo en JavaScript, crear var, un valor, o crear un objeto y darle el valor y guardarlo en un lugar inaccesible? Que básicamente dentro de mi programa yo puedo de alguna manera terminar modificando ese objeto. Entonces, para evitar eso, se incorporó la nueva palabra clave que es la const, que significa constante, es un valor constante. Acá me dice que al querer modificar un valor guardado en una variable constante, me va a dar un error. Como se ve en el ejemplo. Se define un valor en la palabra constante, al querer modificarlo,
te va a dar un error. Otra de las características que implementó ECMAScript 6 en 2015 es el template string. Son un tipo especial de cadena con formato, similares a la interpretación en otros lenguajes como Ruby. Se define con un par de caracteres backtick, a diferencia de las cadenas normales que usan comillas sencillas o dobles. Lo que se puede ver en el ejemplo se asemeja mucho a lo que tenemos en el lenguaje de programación C#, donde podemos definir un string y en el proceso de conformar esa cadena alfanumérica podemos hacer referencia a valores de variables y todo se va a terminar conformando en un string, en un valor alfanumérico. Y una de las características más importantes, o al menos una de las características que más nos interesa en este punto del curso, era la palabra clase en el lenguaje de programación JavaScript, porque estamos viendo el paradigma de programación orientada a objetos. Ya vimos en el ejemplo de C# cómo un objeto es creado en base a una clase. Bueno, las clases en JavaScript se creaban de una forma diferente, como les había mencionado. Se creaba una función constructora o una factory function. Ahora la sintaxis ha cambiado para hacerla más parecida a lo que estamos acostumbrados. En este ejemplo definimos una clase con dos atributos y dos métodos. Vemos ahora que en JavaScript es posible escribir la palabra class. Básicamente definir una clase, darle el nombre, una función constructora, un constructor, así como tenemos en el lenguaje C#, Java, y las funciones. Básicamente todo como se hacía hasta el momento, pero la novedad sería la palabra clase. Y luego se usa el operador new, al igual que una función constructora. Como pueden ver, dice, se ha cambiado para hacerlo más parecido a lo que estamos acostumbrados. Básicamente a lo que apuntaban estas normativas era que JavaScript se asemeje mucho más al lenguaje de programación convencional, que serían los lenguajes más usados en el momento, que eran Java, C#. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo de herencia, pero utilizando la palabra clave, clase. Ahora vemos cómo se hacía, cómo creábamos un objeto en base a una función constructora, cómo hacíamos la herencia, o el intento de herencia, básicamente, llamando al constructor de la otra función, y por medio de prototipos. Pero ahora, con las nuevas características que incorporó ECMAScript 6, yo puedo definir una clase persona. No le pongo paréntesis, como lo hacía recién en la función constructora. Y ahora dentro defino un constructor. Se asemeja mucho al lenguaje de programación C#, a los ejemplos que venimos viendo. Bueno, ahora voy a definir lo mismo. Nombre, perdón, nombre, domicilio. Bueno, ya tengo definida mi clase en JavaScript. Era algo impensable esto antes del 2015. Y la manera de crear es idéntica a la que teníamos recién. Var persona, es igual a new, el operador new, persona. Muy importante usar el operador new. Ahora vamos a ver un ejemplo de qué pasa cuando no se usa el operador new. Bueno, persona defino lo mismo. Los valores. Y veamos cómo se comporta en términos de prototipo. Tengo mi persona que fue creada en base a una clase. Básicamente es lo mismo. Mis propiedades y un prototipo, una propiedad prototipo, prototype de persona, de esta instancia de persona, que termina apuntando en su primer nivel a la función constructora persona. Y un nivel más bajo en el prototipado a object, que sería el último nivel. Luego esto en JavaScript persona.prototype. Accedo al prototipo. Voy a ver qué es la función constructora persona. Si accedo al prototipo del prototipo, me voy al nivel más bajo
que era object. Definía un par de funciones disponibles en todo objeto en JavaScript. Y si me voy a un nivel más bajo en el prototipado, el resultado va a ser null, porque se acaba la cadena de prototipos en JavaScript. Bueno, ahora voy a definir una clase para empleado. Vamos a hacer básicamente el mismo ejemplo de tratar de heredar. Clase empleado. Voy a definir el constructor y propiedades únicas del empleado. Ahora me voy a crear la instancia. Si vemos, yo tengo mi nuevo objeto creado. Persona y empleado. La única diferencia es que surgen en base a una clase, pero básicamente respetan la misma estructura, propiedades y prototipo. Ahora, si yo quiero, con esta nueva palabra clave clase, heredar de las funciones de persona, ya no voy a hacer lo mismo que hacía persona.callThis, sino que con la sintaxis se asemeja mucho más a C#, con la palabra clave extend. Le digo, empleado, extender de la clase padre, persona. En C# lo que yo tengo que hacer es dos puntos y la clase de la cual quiero heredar. Es muy similar la sintaxis. Básicamente eso apuntaba a la nueva normativa. A parecerse mucho más a los lenguajes de programación orientada a objetos. Bueno, ahora veamos el resultado de esto. Perdón, me dice que llame al superconstructor. ¿Qué pasa? Empleado está heredando de persona. Y persona posee un constructor que forzosamente está requiriendo de estos datos. Yo puedo o no pasarlos, pero en el constructor de empleado, al estar heredando de persona, tengo que hacer la llamada al constructor de la clase padre. Con la palabra clave super, ya vamos a ver un poco en detalle el uso del constructor. Y ahí está. Acabo de hacer que mi clase empleado o mi instancia empleado herede básicamente de las propiedades que tiene persona. Pero veamos un poco más en el prototipo. Si yo creo mi clase persona de la misma manera, quiero añadir funciones, como ser saludar. Yo quiero hacer lo mismo. De esta manera, empleado va a terminar heredando también la función saludar. Pero habíamos visto que se va a estar multiplicando por cada una de las instancias, entonces convenía ponerla en el prototipo, o al menos era una buena práctica. Todavía se puede hacer persona prototype, punto saludar, que sea igual a esta función. Y veamos qué pasa. Ahora tengo un objeto persona, las propiedades a primer nivel, y en el prototipo definí la función saludar. Persona.saludar. Yo soy una persona. Ahora veamos qué pasó con el empleado, porque el empleado está heredando de la clase persona. Empleados, sus funciones, y si analizo el prototipo, en un primer nivel, el prototipo de empleado no posee tal función como saludar, porque yo la definí en el prototipo de persona, pero de alguna manera está heredando, así que en algún lugar tiene que estar. Si yo sigo bajando en el nivel de prototipado, encuentro en el prototipo de segundo nivel que al heredar empleado de persona,
efectivamente también hereda la función saludar. Si yo digo empleado.saludar, va a saludar. Básicamente va a seguir saludando como una persona porque no hice una sobreescritura de esa función. Pero se denota a un primer pantallazo una de las ventajas que me brindó a mí la palabra clave clase y la palabra extends, heredar mediante clases. Porque para obtener el mismo resultado recién, mediante el prototipo, la herencia prototípica directa, para obtener este mismo resultado, yo primero tuve que llamar a la función constructora de persona dentro de mi clase, dentro de mi función empleado, y luego para heredar lo que tuviera el prototipo de persona, yo tuve que decir empleado.prototype va a ser igual a object create persona.prototype. Entonces, es una de las ventajas que podemos ver a simple vista, que tan solo con la palabra extend, heredar, no solo hereda las propiedades, sino que también de alguna manera heredo el prototipo de la clase padre, ¿se entiende? Una de las ventajas de la herencia que implementaron. Bueno, al igual que el lenguaje de programación C#, la herencia en JavaScript solo se permite que una clase herede a otra clase, al igual que en C#. No existe tal cosa como que un objeto o una clase termine heredando múltiples clases. Pero lo que se puede lograr, al igual que en C# y en otros lenguajes de programación similares, es más o menos obtener un alcance de herencia en árbol, si se quiere. No sería un patrón de red, pero un patrón de árbol, si se quiere. Como este ejemplo lo denota, yo puedo crear una instancia, como lo hicimos en C# en su momento. Vimos un ejemplo básico de cómo simulábamos una herencia múltiple sin el uso de interfaces. Creaba una clase, de esta clase se heredaba otra clase, derivaba, perdón, de esa clase, y a su vez se derivaba a otro conjunto de clases, y de esa manera se termina obteniendo, si se quiere, una herencia múltiple, pero con el patrón de árbol. Ahora entramos un poco en el constructor de JavaScript, seteando un constructor, llamando al superconstructor, que es lo que veíamos recién. Bueno, como vimos, tengo la clase persona y tengo la clase employee. Bueno, en JavaScript puedo hacer lo mismo que hacía en C#. Si se acuerdan, en C# hacíamos algo como llamar al constructor de la clase padre e incluso le pasábamos valores a la clase padre mediante el constructor. Yo puedo hacer lo mismo en la clase empleado. Yo tendría que hacer algo parecido a esto. Si yo quiero que mi clase empleado otorgue a las propiedades que heredo de persona un valor, tengo que pasarle mediante el constructor, tengo que pasarle las propiedades a la clase persona. Y eso se hace llamando al superconstructor. Por eso se le denomina superconstructor por la palabra clave super. En esta línea de código, en la 19, estoy llamando a este constructor que tengo en la línea 3. Pero como vemos, este constructor espera datos. Yo debiera de pasarle esos datos. Entonces voy a obligar al constructor de empleado a que reciba esos datos también. Ahora está recibiendo sueldo puesto, entonces le voy a pedir el nombre, apellido, edad. Y al llamar al superconstructor, que sería el de la clase padre, le paso esos valores que está esperando: nombre, apellido, edad y domicilio. Es muy similar a la sintaxis que teníamos en C#. Veamos cómo funciona esto. Perdón. Si bien está esperando sus valores, no se los estoy pasando. Entonces, básicamente, la instancia de empleado se va a terminar comportando como la clase persona. Hace herencia de esa clase y se comporta como un objeto persona, básicamente. Si veo ahora empleado asignó los valores a las propiedades de la clase persona mediante la llamada de superconstructor. ¿Qué era un constructor? No sé si recuerdan la clase de constructores. Tuvimos una clase especial de constructor, básicamente para ver únicamente lo que era un constructor. El constructor
constructor es un método especial para crear e inicializar un objeto creado a partir de una clase. Permite otorgar valores por defecto y definir un estado inicial para la instancia creada. Acá tengo un ejemplo básico de una clase en JavaScript, el ejemplo que estamos viendo recién, con su función constructora, el constructor. Y a la derecha tengo un ejemplo de una clase en el lenguaje de programación orientado a objetos C#. También tengo una función constructora. Algunas de las diferencias puntuales que encontramos era que, por ejemplo, en el lenguaje de programación de C#, yo podía crear un constructor y definir parámetros y a la vez crear múltiples constructores, de hecho. Pero en JavaScript solo se puede crear un único constructor. Esa es una de las diferencias principales que se denotan. Pero la función primordial sigue siendo la misma, es otorgar el valor inicial a un objeto cuando se va a crear la instancia de ese objeto. Vamos a hacer una mirada rápida a la llamada del superconstructor C#. Y vamos a ver que es muy similar, es muy parecido. Una clase rápido, public class, persona. Vamos a llamar al superconstructor. Y en este conductor recibo estos valores: el nombre y la edad. Y los asigno. Y ahora, si yo quisiera que mi clase de empleado herede de persona, era de esta manera, como recuerdan, lo de persona, una única clase por objeto. Y para llamar al superconstructor, tiene una clase, una propiedad única para el empleado. Pues, bueno, acá me está diciendo que yo heredo de la clase persona y la clase persona en su constructor estaba esperando recibir parámetros. Acá me dice, no hay argumentos otorgados para nombre de la clase persona. Nombre y edad. ¿De qué manera se llamaba en C# al constructor padre? En vez de poner la palabra super como en JavaScript, era con la palabra base. Base, de esta manera, estoy haciendo referencia al constructor de la clase padre. Y ahí puedo otorgar los valores si los recibo por constructor. Los paso directamente. Y de esa manera se hacía la llamada al constructor padre de la clase. Algo muy similar pasa en JavaScript. Como decía recién, una de las implementaciones, una de las ideas en estas implementaciones es apuntar a que el lenguaje se asemeje más a los lenguajes de programación convencionales, orientados a objetos, como era C#. Por eso encontramos ese tipo de similitudes, esos, si quieren, esos paralelismos. Bueno, básicamente esos son los temas de la clase de hoy. Vimos la herencia prototípica, la herencia mediante la clase, la nueva incorporación de ES6 en JavaScript, y el constructor, la llamada superconstructor. Vamos a ver qué tendríamos para la clase que viene. Sería ver sobre escritura de métodos, sobre escribiendo métodos, heredando una función intermedia, el polimorfismo y cuándo usar la herencia.
Si bien en este paradigma de programación orientada a objetos, primero vimos los conceptos, que era polimorfismo, herencia, abstracción y encapsulación, luego a continuación en las unidades fuimos entrando en detalle de la herencia, vimos un poco más en detalle la herencia en JavaScript como en C Sharp, vimos un poco más en detalle la abstracción, y ahora nos va a tocar ver un poco más en detalle el polimorfismo, porque en la primera clase vimos como quien dice el concepto básico. Pero bueno, la próxima clase sería la última en la unidad 4 y estaremos entrando el próximo martes a la unidad 5. Pero estos serían los temas a ver en la próxima clase. Vamos a hacer ejemplos de polimorfismo tanto en JavaScript como en C Sharp para profundizar un poco más y dejar un poco más claro de qué se trata este concepto de polimorfismo. Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Básicamente esa sería la clase de hoy de programación orientada a objetos. Cubrimos la totalidad de los temas para la clase de hoy, con ejemplos en C Sharp y en JavaScript. ¿Tienen alguna duda? No, no. Genial. Bueno, de momento les quiero explicar, aprovecho, les explico que de momento no han tenido algo como un ejercicio puntual, porque al no estar trabajando nosotros con una tecnología particular, al no estar viendo un lenguaje de programación en particular, una plataforma, sino que el curso se trata del paradigma de programación orientada a objetos, tratamos de abarcar los temas, los conceptos del paradigma de programación orientada a objetos, y básicamente como no se aplica a una tecnología en particular, no nos enfocamos en una directamente, vemos los conceptos y tratamos de aplicarlos en estas dos tecnologías que son JavaScript y C Sharp, pero podemos haber escogido otras más. Pero mediante esto no era posible brindar un ejercicio común, porque como había preguntado la vez pasada, en el curso encontramos personas que no programan de repente quisieron entrar al curso para tener una noción de qué trataba el paradigma de programación orientada a objetos. Entonces quedarían fuera de ese tipo de ejercicios de código, e incluso si yo brindara un ejercicio en el lenguaje de programación C Sharp, de repente de las personas que no programan en C Sharp quedarían fuera del ejercicio, ¿se entiende? Porque es algo más general el paradigma de programación orientada a objetos. No estaríamos focalizando en una tecnología en particular. Es por eso que no trabajamos de momento un ejercicio puntual. Pero la idea es que vayan quedando claros estos conceptos, porque una vez que estos conceptos quedan claros, ustedes van a encontrar en el lenguaje de programación en el que se encuentren desarrollando, van a encontrar que se aplican estos mismos principios. Pero esa es la idea, que los conceptos queden bien claros. Bueno, chicos, eso sería la clase de hoy. Lo estaré liberando y nos estaremos viendo el próximo jueves. Dios mediante. Muchas gracias. Perfecto, nos vemos. Gracias, Mario. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, nos Buenas vemos. tardes. Gracias.